Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En breves minutos tendremos con nosotros a Junior Ramírez, que estará en las afueras, en las inmediaciones del Palacio Nacional, junto con las personas que en protesta han acampado allí desde hace 3 o 4 noches, en reclamo de una legislación que cumpla con las promesas de campaña que hicieron varios políticos, tanto hoy del Ejecutivo como del Legislativo, en cuanto a los derechos de las mujeres y la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo o del aborto bajo 3 causales extremas. Pronto estaremos en contacto con ellos, Edith. Sí, efectivamente, pero en lo que eso ocurre, vamos a ver el proceso del Partido de la Liberación Dominicana. Quedaba este domingo en posesión como presidente del PLD, Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana, y habló de las metas del partido y de la presencia que tiene, y además de la valoración interna que él le da. Vamos a escuchar en este trabajo de Telenoticias lo que ocurría en este encuentro de juramentación. Cristina Lizardo presentó un resumen de los meses de trabajo del Congreso y luego juramentó a Danilo Medina como nuevo presidente del PLD, quien tuvo a su cargo el discurso central, resaltando los logros de los gobiernos PLDistas. El metro, el teleférico, los elevados, la renovación de la infraestructura, eso no se puede borrar. Prometió que su estadía al frente del PLD será solo por una gestión. Y en lo que concierne a mi presidencia, prometo de forma voluntaria que mi tiempo en esta posición será de un solo periodo, es decir, hasta el 10º Congreso Ordinario del partido, tiempo suficiente para que un nuevo líder pueda asumir la responsabilidad de dirigir a nuestro partido a partir de ese momento. Sobre el voto electrónico, cuya mala implementación provocó la suspensión de las elecciones congresionales de febrero del 2020, insistió en que sí es posible. Demostramos también que el voto electrónico funciona cuando las cosas se hacen bien y con responsabilidad. En este nuevo Congreso, el PLD realizó modificaciones a sus estatutos y entre ellas elevó a 45 el número de miembros del comité político. Con esta actividad el PLD inicia una etapa que según su dirigencia sería la base para retomar el poder en el 2024. Desde el Palacio de los Deportes para Telenoticias, Guillermo García. Bueno, ahí están, sí. Vamos a ver algunas cosas. Sí, gracias. Dice que él promete que no se va a reelegir como presidente del partido. Es decir, está prometiendo que no se va a comer una sardina podrida. Pero ya antes prometió que no se iba a comer un tiburón podrido. Y se lo hartó, ¿verdad? Entonces, por otro lado, dice que sin el PLD no se puede hacer la historia del país. Bueno, la historia no se puede hacer sin ninguno de los gobiernos que han pasado, incluyendo a los peores, porque está en la historia. Ahora, en materia de la historia de la corrupción, sí que es verdad que es indeleble la marca que han dejado los gobiernos del PLD en la sociedad dominicana. Dice que es una nueva etapa de renovación y fortalecimiento del partido. Una renovación con un comité político que se quedó casi intacto. Le agregaron 15, pero solamente salieron 2 de los 35 que había. Entonces, el fortalecimiento. Dice una etapa que el partido está en pleno fortalecimiento. De 30 senadores bajaron a 4. Y el ADN del PLD es la transparencia, dice él. Entonces ahí está el control de la justicia, la corrupción, la impunidad. Realmente no está en sus mejores tiempos el expresidente Medina. Y ayer, en una situación que es difícil pensar que es una coincidencia, y qué pena, ¿verdad? Pero el Consejo de Ministros fue reunido ayer por el presidente Luis Abinader en
San Juan de la Maguana, en la provincia de San Juan, la patria chica de Danilo Medina. Y declaró el presidente Abinader a San Juan en estado de emergencia. Anunció, eso sí que está bien, una inversión importante en esa provincia. Pero el contenido político de esa actividad quedó plasmado en un tuit que puso el ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Vamos a ver ese tuit que puso Paliza en el día de ayer. Si alguien quiere conocer el ADN del PLD, vengan a San Juan. Es una alusión directa a las palabras de Danilo Medina, que habló del ADN del PLD. Ahí está. Arroyo Cano incluido. Entonces dice, ese es el otro tuit, ¿verdad? Si quieren conocer el ADN del PLD, vengan a San Juan. Después de 16 años bueno, ya ustedes lo vieron. Vengan a San Juan. Y precisamente el legado histórico del PLD incluye muchos actos de corrupción. Ayer precisamente ratificaron las medidas de coerción a los implicados del caso Antipulpo, ratificando la prisión a aquellos que ya la tenían. Vamos a ver y vamos a escuchar lo que dice la directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, y también uno de los abogados defensores de los imputados. Sí. Bueno, en lo que nos ubican los cortes sobre la ratificación de la medida de coerción de los implicados del caso Antipulpo, Uchi, yo quisiera agregar al tema del Partido de la Liberación Dominicana, ¿en qué contexto democrático se juramenta su presidente, Danilo Medina Sánchez, en el día de ayer? Danilo Medina, y lo ha demostrado de manera reiterada, con hechos, a través de la historia, sobre todo a través de la historia reciente, no es un político con especial sensibilidad por la democracia. No lo es porque cuando le ha tocado perder, se ha resistido, cuando le ha tocado traspasar el mando, se ha negado a ir al acto protocolar al que, por ejemplo, sí fue su antecesor cuando le entregó el mando a él, cuando ha tenido que reconocer la Constitución y evitar comerse el tiburón podrido, como hacías alusión, Unchi, hace un segundito, no lo hizo la primera vez, la segunda vez trató de reformarla, ahora lo niegan y no pudo, no lo pueden negar porque en la comunicación que tuvieron que emitir ambos gobiernos, tanto el estadounidense como el dominicano, se dejó entrever que esa posibilidad seguía abierta para el gobierno dominicano de entonces, que era presidido por él, la de reformar la Constitución por una segunda vez. Entonces, digamos que con los hechos, Danilo Medina ha demostrado que eso de la democracia no necesariamente es su prioridad. Entonces, ahora que se juramenta como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, lo hace sin el voto de la base, con el voto de un grupo, que es algo que no ha sido la tradición más democrática del Partido de la Liberación Dominicana. Lo hace sin tener ningún otro contendiente. O sea, Danilo Medina sin más. No fue que Danilo Medina ganó una elección interna para ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y habla de un turno y nunca más, para decirlo en términos constitucionales. Y como bien dice Suchi, si se comió ese tiburón podrido aquella vez reformando la Constitución, ¿qué garantiza que no se coma este también? No obstante, lo que sí parecería... Una sardina, sí. Lo que sí parecería probable en el devenir de las actuaciones de Danilo Medina es que cuando cede el poder, entre comillas, o cuando deja el poder, o cuando decide por fin soltar el poder, lo que hace es que busca a un supuesto candidato o a un supuesto sucesor que es conjurado por él mismo en base a sus propias particularidades, sin necesariamente mirar ni la carrera política, ni si dentro del partido correspondía, ni si lo eligió, ni si hay otros contendientes que también quieren aspirar y entonces él le pide que no aspiren para que sea ese solo que él eligió el que aspire.
se inventa unas encuestas, porque se inventa encuestas, y luego de que se inventa unas encuestas como método de selección. Entonces, le quita la posibilidad de aspirar a los demás desde su tribuna de poder, eligiendo uno a través de una encuesta, que no es un proceso democrático. Y todo eso es lo que reviste no solo su presidencia ahora en el Partido de la Liberación Dominicana, que como decía y reitero, no fue una presidencia a la que se llegó por un proceso democrático, porque la base lo votó, porque había otro candidato y entendieron que el mejor era Danilo Medina. No, la única opción en el PLD que se presentó fue Danilo Medina. No hubo que votarlo porque no había otra opción. No se hicieron comicios. Entonces, a mí me preocupa mucho que el PLD crea que realmente hay un resurgimiento del Partido de la Liberación Dominicana. No lo hay. Si algo llevó al PLD a la situación en la que está, fue ese control de las instituciones, ese control de la democracia hasta la asfixie. Y se reitera en la conducta de los procesos internos que hemos visto ahora. Sí. Ahora sí tenemos, Suchi, el corte de la ratificación de la medida de coerción del caso Antipulpo. Vamos a verlo. Perdedora porque no tiene argumentos en derecho de echar la culpa al juez. Lo que quizás debería hacer es buscar soluciones distintas, que en este caso la único sería hacer una defensa positiva. ¿Qué es una defensa positiva? Aceptar los hechos. No hay forma en derecho que un juez le diga que no hay evidencia cuando hay cientos, decenas, cajas de evidencia. Y esa realidad está ahí. La respetamos, pero no la compartimos por una sencilla razón. Mantuvo la misma medida de coerción que impuso el juez Alejandro Vargas y alegando que el artículo 229 prevé peligro de fuga por la gravedad del hecho, la pena imponible, el daño social, y eso fue el recurso de control de convencionabilidad que se le planteó. La Corte Interamericana lo ha dicho claro, que por gravedad del hecho, daño imponible y pena y calificación jurídica provisional, no puede haber peligro de fuga. Eso fue una contrarreforma que se le hizo al Código Procesal Penal en el 2015 y se impuso eso. Él lo cogió tasativamente. Hay que esperar el 11 de este mes, el 21 de este mes, que dé la sentencia motivada para nosotros decidir si vamos a recurrir en apelación o hacemos una revisión. Bueno, la verdad es que van a tener que hacer muchas maromas para poder defender a ese grupo de imputados. Edith. Sí, bueno, yo pienso que incluso cuando el expresidente de la República, Danilo Medina, asume la presidencia del PLD, no se puede ver todo esto tampoco desvinculado de ese contexto donde dos de sus hermanos están en prisión y un cuñado está en la mira. Evidentemente podría servir como una especie de resguardo, por decirlo de algún modo, que la gente lo entienda, una especie de resguardo en futuros episodios. Hay que tomar en cuenta que al momento de ser electo como presidente de ese partido, una de las palabras que llama la atención, porque yo creo que elegir a Medina como presidente del PLD no fue algo sorpresivo, todo el mundo lo decía, que iba a ser el presidente del PLD, todo el mundo, o sea, ese poder estaba ahí claro desde que Leonel Fernández se renunció a la presidencia de ese partido. Eso nos sorprendió, sí, lo que dijo de que si Gonzalo hubiese sido presidente, no hubiese él sido presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, digamos, elección como presidente del partido y de alguna manera la ratificación de todos de casi todos los integrantes del comité político promete poco como cambio. Yo no sé qué tan capaz será el Partido de la Liberación Dominicana de hacer un cambio verdadero, diciendo que dentro de su ADN está la transparencia, o sea, no hace un reconocimiento de lo que fue el ejercicio desde el poder. Un ejercicio que el mejor contraste es, por supuesto, por ejemplo, las audiencias del caso Pulpo, que venga un funcionario público, un Contralor General de la República y te diga, bueno, yo cuestioné eso y de inmediato tuve problemas, o con todos los testimonios que surgieron ahí, que no son todos, que demuestra cómo era que se gestionaba la cosa pública en República Dominicana, y esto es lo que nos falta. Lo que vamos a encontrar son funcionarios que se debían a una manera de hacer las cosas, incluso algunos que están guardando prisión, yo tengo entendido, con mucha inconformidad, porque no se sienten responsables. A fin de cuentas, el yo cumplo órdenes es muy común en todos estos casos. Entonces,
Solo apuntar eso y un tuit de Amarante Barret que dice básicamente, Amarante Barret en su cuenta de Twitter, que los acuerdos dentro del PLD van a saltar por los aires porque la mayoría está aspirando, son todos casi aspirantes, y que la campaña electoral ha comenzado antes de tiempo. Todos los acuerdos que se han hecho en este momento parecen dejarle poca esperanza a Amarante Barret. Según lo que ha dicho, ha iniciado casi 3 años la campaña por candidatura presidencial en el PLD. Los acuerdos del Congreso para modernizar y fortalecer el partido saltarán por los aires. Intereses individuales por encima de los generales no esperaron 6 meses, pues que inicie la fiesta. Eso es lo que dice Amarante, que fue uno de los precandidatos aspiraba a ser el candidato a la presidencia por ese partido y que perdió, como ustedes recordarán, en una circunstancia que él mismo también cuestionaba. Carolina y Uchi. Sí. Uchi, paso con usted. Sí, bueno, vamos a echar un vistazo al campamento Pro Tres Causales frente al Palacio Nacional. Ahí está. En vivo. Sí. Vamos a ver ese ambiente, cómo está por allá. Así está, Uchilor, estamos mirando las imágenes de esta mañana. Hay varias casas, le vamos a pedir luego al camarógrafo para que haga una mirada un poco más amplia, porque se ha ampliado este lugar que está justo al frente del Palacio Nacional, en la misma esquina, pero ellos están distinto a donde estaban los campesinos del Ceibo, que estuvieron en la parte con grama, que ahí hay sombra y demás. Han instalado estas casas de campaña, también hay plataforma para protegerles del sol y ya son cada vez más muchas actividades que se han realizado en este sitio desde que se quedó instalado de forma permanente, que aspira a la aprobación de 3 causales en el Código Penal, cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando no exista viabilidad para el feto y cuando sea fruto de incesto o de violación y la mujer así lo decida o la niña así lo decida junto con su familia. Bueno, eso no es posible decidirlo, ni siquiera cuando la vida de la madre está en peligro. Hacemos este cambio y estaremos regresando con esa mirada al campamento donde se encuentra en este momento Junior Ramírez y por supuesto tenemos más esta mañana.